Muy buenas tardes. Su servidora Lisbeth Martínez Hernández les dirá y definirá el significado de diversidad. Tú te ríes de mí porque soy diferente. Yo me río de ti porque eres igual al resto. Índice, definición, antivalor, abuso de valor, antecedentes, precursores, características, clasificaciones, tipos, aplicación, ventajas, desventajas, elementos, frases, reflexión, video, conclusión. Definición, variedad, semejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Antivalor, indiferencia, indiferencia de latín indiferentia. Es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Puede tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por el resultado positivo ni negativo. Abuso de valor. Los abusos de los derechos humanos son infligidos de manera distinta a hombres y a mujeres. Asimismo, los diferentes roles de género influyen de las apariencias sociales de la violencia, y ello lleva con frecuencia a que los delitos de violencia sexual resulten excluidos al ser representados como actos lamentables, pero inevitablemente, o a que ciertas acciones sean presentadas como naturales por ser supuestamente inherentes a los roles género. Como el resultado han sido común que se ignoren o pasen por alto las violencias sexuales en los conflictos como consecuencia normal o epifenómeno de mayores patrones de violencia. Antecedentes. Ley Mayo 1. Antecedentes. La ley reguladora de las enseñanzas, conocida como la Ley Mayo 1, fue una ley española impulsada en 1857 por el gobierno moderado. Fue el fundamento del ordenamiento legislativo en el sistema educativo español durante más de 100 años. La ley de base de 17 de agosto de 1857, que autorizó al gobierno a formar y promulgar la Ley de Instrucción Pública, la Ley de Institución Pública de septiembre de 1857. Antecedentes. Como esta ley se intentó mejorar la deplorable condición de la educación en España, uno de los países europeos con mayor tasa de analfabetismo. En esa década organizaba 3 niveles de la primaria enseñanza. Enseñanza primaria, obligatoria desde los 6 hasta los 9 años y gratuita para los que no pueden pagarla, pero que en la práctica dependerá de la iniciativa de los municipios o de las iniciativas privadas. La segunda enseñanza media, en la que prevé la apertura de las instituciones de bachillerato, escuelas normales de magisterio en cada capital de provincias, además de permitir la enseñanza privada de los colegios religiosos que reciban especial consideración. Precursores: Juan Amos Comenio, Juan Jacob Ros, Juan Enrique Pestalozzi. Precursores: enseñaba a través de 3 pasos: comprender, retener y practicar. Sintetizaba los 3 voces griegas que Comenio repetía a menudo: autopsia, autocracia y autopraxia. Cada uno importa para su aprendizaje. Su método pedagógico tenía como base en los procesos naturales del aprendizaje: la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió como firmeza que la educación primaria fuera obligatoria.
Precursores. Enseñaba teniendo en cuenta las personalidades individual de cada alumno, atendiendo sus propias capacidades, atributos físicos y psicológicos. Además, utilizaba el método de la observación en el que retomaba los insumos del contexto para facilitar el aprendizaje significativo y la resolución de los conflictos de la vida cotidiana, especialmente en la naturaleza y la sociedad, a través del cultivo de la memoria y de los aprendizajes mecánicos, soslayando la comprensión crítica aplicación de los mismos. Precursores. 2. Enseñaba teniendo en cuenta la personalidad individual de cada alumno, atendiendo sus propias capacidades, atributos físicos y psicológicos. Además, utilizaba el método de la observación en el que retomaba los insumos del contexto para facilitar el aprendizaje significativo y la resolución de los conflictos de la vida cotidiana, especialmente en la naturaleza y la sociedad, a través del cultivo de la memoria y de los aprendizajes mecánicos, soslayo y de comprensión crítica aplicada a lo mismo. Precursores. Enseñaba a partir del establecimiento escuelas, talleres, donde se instruía en los conocimientos básicos y paralelamente se aprendía un oficio, ya que la escuela debe ser instrumento para la vida, donde aprendemos a vivir. Características. Talentos diferentes. Humanismo, creatividad, aprendizaje y educación. Características. Talentos diferentes. Las personas tienen diferentes talentos, ya sea lo que se basan en sus antecedentes culturales o simplemente los diferentes campos en los que tienen interés. Humanismo. La diversidad entre las personas también tiene el potencial de hacer que los individuos acepten las cualidades del humanismo, no necesariamente como una política religiosa o filosófica, sino como una forma de relacionarse con los demás. Clasificación sistemática. Ciencias que se ocupan de decidir clasificar los seres vivos. Trabaja sobre datos aportados por otras ciencias y con la ayuda de taxonomía y nomenclatura. Taxonomía. Ciencia que se ocupa de clasificar los seres vivos en grupos dispuestos jerárquicamente. Nomenclatura. Ciencia que se ocupa de dar nombre a los taxones según las reglas preestablecidas. Tipos. Diversidad cultural, diversidad de género, diversidad lingüística y diversidad sexual. Tipos. Diversidad de cultura se refiere al grado de diversidad y variación de culturas, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. En pocas palabras, diferentes y diversidad de culturas. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ellas. Las acciones en favor de la diversidad cultural asumadamente comprenden preservar y promoción de culturas existentes. Tipos. La diversidad de género se emplea como una estrategia útil para favorecer la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y varones en el mercado laboral. También se ofrece como criterio válido para optimizar los recursos humanos disponibles en profesiones directivas. La diversidad de género aúna criterios humanitarios basados en los derechos de la ciudadanía de las mujeres como argumentos maximalistas referidos al valor añadido que esta estrategia puede aportar en la actualidad a las organizaciones laborales. La diversidad de género se plantea como una estrategia útil para favorecer la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y varones
en el mercado laboral también se ofrece como un criterio válido para optimizar los recursos humanos disponibles en profesiones directas. La diversidad de género aún critica la basada en derechos ciudadanos de las mujeres, argumentos máximos que están tipos. La diversidad lingüística se refiere a un medio de la cantidad de lenguas existentes en un país o áreas geográficas. Actualmente existen una gran variedad de la diversidad lingüística según las regiones geográficas. En general, las áreas que desde antiguo han formado una unidad política o en las cuales han existido migraciones, comercio, influencias culturales son menos diversas desde el punto de vista lingüística. Es la variedad de preferencias sexuales que hay y abarca además de las identidades, orientaciones son homosexuales, bisexuales, heterosexuales, pansexuales u universexuales y asexuales. Mientras que en identidad sexual son los que están cómodos con su cuerpo, los transgéneros, los transexuales, que son transgéneros que se han operado, los travestis que están a gusto con su cuerpo pero gustan de repente al sexo opuesto. Ventajas: trabajo en equipo más efectivo, mejorar en la solución de problemas, mejorar las comunicaciones, incrementa el respeto con los demás. Desventajas: el aislamiento, justamente la incomunicación, la imposibilidad de entenderse con otros hablando de lengua que no se conoce, que no denominamos o que parecen difíciles de asimilar, sino es como el estudio y la práctica constante. Elementos: la variedad de culturas que se refieren al grado de diversidad y variación cultural tanto a nivel mundial como ciertas áreas en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. En pocas palabras, diferentes y diversidad cultural. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Aplicación: la diversidad biológica es necesaria para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas conforme la vida en el planeta. Que el principio del desarrollo sostenible ha sido consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que los estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos. Ejemplos: lenguaje, creencias religiosas, el arte, la estructura social, manejo de tierra, la música, alimentación, cultura, cómo se visten, actividades económicas. Frases: si no podemos poner el fin a nuestras diferencias, construyamos aquel mundo que sea un lugar apto para ellas. John Jefferson Kennedy. Encuentro tanta diferencia entre yo y yo mismo como entre yo y los demás. Vivo, es decir, me diferencio de todos los demás. Reflexión: ¿ya lo pensaste? ¿Sería posible que bajo el efecto conjugado de la urbanización, del cambio de lugares y modos de vida, de municios que la frecuencia de las tecnologías modernas conllevan a menudo, cerca del 90% de las lenguas del mundo desaparecieran y con ella parte considerable de nuestros patrimonios culturales? Los idiomas expresan, en efecto, algo más que las lenguas. Ellos vienen del fondo de las edades, cargados de sedimentos culturales que conforman el abandono de nuestra devenir. Video. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de diversidad. Conclusión: es muy importante respetar y valorar las diferencias que pueden haber, una equidad entre ambos sexos. Esto nos ayudará a convivir de una manera mejor y que nos
tengamos problemas, también para que haya más equilibrio en la sociedad en cuanto a los roles de género. Créditos: Bernabé Reyes, Aarón Brandon, CBT 103, Logística, primero AVL. Lisbeth Martínez Hernández, CBT 103, Lógica, primero AVC. Tú te ríes de mí porque soy diferente y yo me río de ti porque eres igual al resto. Bueno, hemos terminado el video. Le agradezco su atención a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver el significado de diversidad. Gracias.